sola escritura. La idea de que la Biblia es la única regla de fe. Es el pilar de miles de denominaciones protestantes y el grito de guerra de la Reforma, solo la Escritura. Pero ese pilar no se encuentra en la Biblia. Peor aún, la propia Biblia contradice esa idea una y otra vez. Quédate, porque hoy te daré 10 pruebas irrefutables sacadas de la palabra de Dios, que señalan a la tradición y a la Iglesia como autoridades que el mismo San Pablo nos ordenó seguir. Esto no es mi opinión. Vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma, y lo que dice podría demoler tu forma de entender la fe. Antes de las 10 pruebas, vamos al problema de raíz, la contradicción lógica que hace que la sola escritura se derrumbe. La doctrina dice que para creer en algo debe estar explícitamente en la Biblia. Una regla simple. Pero la pregunta que ningún defensor de sola escritura puede responder es, ¿dónde está esa doctrina en la Biblia? Búscalo. Lee desde Génesis hasta Apocalipsis. No encontrarás un solo versículo que diga la Biblia es la única regla de fe y autoridad. Esto significa que la sola escritura es, en sí misma, una tradición de hombres usada para rechazar otras tradiciones. Una doctrina que se refuta a sí misma. Para creer en la sola escritura, tienes que aceptar una doctrina que no la escritura. Es una paradoja sin salida, y es el fundamento tembloroso de todo el edificio. Ahora que eso está claro, veamos cómo la propia Biblia derriba esta idea. Prueba número 1. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nuestra primera prueba es una de las más directas. La encontramos en 1 Timoteo 3:15. Pablo instruye a su discípulo sobre cómo comportarse en la casa de Dios y define qué es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Piensa en lo que esto significa. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no dice que la Biblia es la columna de la verdad, dice que es la Iglesia. Una columna sostiene y un baluarte protege. En este caso, lo que se sostiene y protege es la verdad. Si la sola escritura fuera cierta, San Pablo habría escrito, la escritura es la columna y baluarte de la verdad. Pero no lo hizo. Le dio ese rol a la Iglesia. Esto implica que la Iglesia tiene la tarea dada por Dios de preservar la verdad. La escritura es parte esencial de esa verdad, pero la autoridad final no reside en un libro sujeto a interpretación personal, sino en la Iglesia viva que Cristo fundó. Prueba número 2. La orden de retener la tradición oral. Si la primera prueba fue un golpe, esta es un knockout. Vayamos a 2 Tesalonicenses 2:15. Escucha con atención la orden del apóstol. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí no hay ambigüedad. San Pablo pone en el mismo nivel de autoridad dos formas de transmisión, por palabra, tradición oral, y por carta nuestra, escritura. Para Pablo, la enseñanza apostólica hablada tenía la misma autoridad que la escrita. No dice, retened solo lo que les escribo. Ordena explícitamente aferrarse a ambas. Esto aniquila la idea de que la escritura sola es la autoridad. El propio autor de gran parte del Nuevo Testamento nos dice que hay una tradición oral autoritativa que debemos guardar. Algunos argumentan que estas tradiciones orales se escribieron más tarde, pero el versículo no dice, retengan la tradición oral hasta que la escriba. Afirma que ambas son fuentes de doctrina. Piensa en los primeros cristianos. Durante décadas la Iglesia existió y creció sin un Nuevo Testamento completo. Su regla de fe, la predicación de los apóstoles, la tradición oral. Prueba número 3. La autoridad del Concilio de Jerusalén. La tercera prueba no es un versículo, sino un evento clave que muestra cómo actuaba la Iglesia primitiva. Lo encontramos en Hechos 15. Surgió una controversia. ¿Los gentiles convertidos debían circuncidarse para ser salvos? Si la sola escritura fuera el método, los apóstoles habrían abierto los rollos del Antiguo Testamento buscando un versículo, pero no hicieron eso. Hechos 15 cuenta que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hubo gran discusión. Pedro, Pablo y Bernabé testificaron. Finalmente Santiago, obispo de Jerusalén, propuso una solución. Y aquí viene lo decisivo. La decisión final, comunicada en una carta, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No dijeron, porque está escrito, dijeron al Espíritu Santo y a nosotros. Es el ejercicio de una autoridad viva. Es la Iglesia en concilio y guiada por el Espíritu tomando una decisión doctrinal obligatoria para todos.
Este es el modelo bíblico para resolver conflictos, un modelo que contradice la sola escritura. Prueba número 4. La autoridad para atar y desatar. Esta prueba viene de las palabras de Jesús en Mateo 16. Tras la confesión de Pedro, Jesús le dice, «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Más tarde, en Mateo 18, extiende esta autoridad a los demás apóstoles. ¿Qué significa atar y desatar? En la cultura judía era un término para declarar algo prohibido o permitido y tomar decisiones doctrinales. Jesús entrega a los líderes de su iglesia una autoridad real en la tierra, con la promesa de que sus decisiones serán ratificadas en el cielo. Esta autoridad no se le da a un libro, se le da a personas. Si la Biblia fuera la única autoridad, ¿para qué necesitarían los apóstoles el poder de atar y desatar? Esta autoridad para interpretar y aplicar la fe es lo que la Iglesia Católica llama el magisterio. Negar esta autoridad es vaciar de poder las palabras de Cristo. Prueba número 5. El verdadero significado de 2 Timoteo 3, 16. Ahora llegamos al versículo que suele ser el caballo de batalla de la sola escritura. Irónicamente, su propio contexto la refuta. Se trata de 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los defensores de sola escritura se aferran a perfecto o completo, argumentando que si la escritura nos hace perfectos, no necesitamos nada más. Es un salto lógico que el texto no permite. Primero, nota la palabra clave, útil. La escritura es útil. La comida es útil para vivir, pero también necesitas agua y aire. Que algo sea útil, incluso indispensable, no significa que sea lo único necesario. Segundo, el contexto es crucial. Justo antes, en los versículos 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo, «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras». Pablo le recuerda que su fe se basa en dos cosas: lo que aprendió de una fuente autorizada, él mismo, la tradición apostólica, y las escrituras. El famoso versículo 16 no anula al 14, lo complementa. Tercero, cuando Pablo escribió esto, se refería al Antiguo Testamento, pues el Nuevo no estaba completo. Si este versículo probara la sola escritura, entonces solo el Antiguo Testamento sería la regla de fe, algo que ningún cristiano cree. Enseña que la escritura es inspirada y fundamental, pero no que sea la única fuente de autoridad. Estamos a mitad de camino, y el caso bíblico es abrumador. Si este análisis te hace pensar, dale me gusta al video y considera suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a defender la fe con argumentos sólidos. Continuemos. Prueba número 6. Os alabo porque conserváis las tradiciones. Volvemos a San Pablo en 1 Corintios 11:2. Aquí el apóstol no condena la tradición, la elogia. Escribe, «Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones o tradiciones tal como os las entregué». La palabra griega es paradosis, la misma que se usa para tradición. Pablo felicita a los corintios por ser fieles a las enseñanzas que les transmitió oralmente. Esto es clave. Pablo llama a sus enseñanzas orales las tradiciones y les ordena retenerlas. Esto confirma lo que vimos antes. La tradición apostólica oral era una parte vital de la fe primitiva. No era temporal, era la palabra de Dios transmitida por predicación. Separar la escritura de la tradición es una invención posterior. Felicitar a una iglesia por mantener la tradición oral es lo opuesto a la idea de que solo lo escrito tiene autoridad. Prueba número 7. La necesidad de un intérprete autorizado. Esta prueba muestra el peligro de la interpretación privada. En 2 Pedro 3, 15, 16, Pedro habla de las cartas de San Pablo y dice, «Casi en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». Esto es letalmente revelador. Primero, un apóstol admite que la escritura tiene pasajes difíciles de entender, chocando con la idea de que la Biblia es clara por sí misma. Segundo, y más importante, Pedro advierte que la gente puede torcer las escrituras para su propia perdición. No es un asunto menor. Una mala interpretación puede llevar a la condenación. Si la interpretación privada fuera el método de Dios, ¿por qué sería tan peligroso?
La conclusión es ineludible. La Escritura necesita un intérprete autorizado. El caos doctrinal del protestantismo, con miles de denominaciones que dicen basarse en la Biblia sola pero que creen cosas opuestas, es el fruto de ignorar esta advertencia. Una autoridad interpretativa, el magisterio, no es tiranía, sino la protección que Dios nos dio. Prueba número 8. La realidad histórica del canon bíblico. Este es un problema histórico y lógico que la sola Escritura no puede eludir. La doctrina depende de tener una Biblia, pero ¿de dónde salió ese libro? La lista oficial de los 27 libros del Nuevo Testamento no fue reconocida universalmente hasta los sínodos de Roma, Hipona y Cartago a finales del siglo IV, casi 400 años después de Cristo. Esto plantea preguntas letales para la sola Escritura. Si la Biblia es la única regla de fe, ¿cuál fue la regla de fe durante los primeros 400 años, sin un canon bíblico final? La respuesta es la Iglesia y su tradición apostólica. ¿Quién decidió qué libros pertenecían al Nuevo Testamento? La Biblia no decidió su propio contenido. Fueron los obispos de la Iglesia Católica quienes, guiados por el Espíritu y la tradición, discernieron qué escritos eran inspirados. Si la Iglesia se equivocó al definir el canon, ¿cómo puedes estar seguro de que los libros en tu Biblia son los correctos? La sola Escritura se basa en una colección de libros, la Biblia, cuya existencia misma depende de una autoridad, la Iglesia, que la propia doctrina rechaza. Es como sentarse en la rama de un árbol que estás tratando de cortar. Para aceptar la autoridad de la Biblia, debes aceptar la autoridad de la Iglesia que la reconoció. Prueba número 9. El que a vosotros oye, a mí me oye. Esta prueba es corta pero demoledora. En Lucas 10:16, Jesús envía a sus discípulos y les dice: El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cristo establece una conexión directa. Escuchar a sus apóstoles es escucharlo a Él. Rechazarlos es rechazarlo a Él. Jesús inviste a sus representantes humanos con su propia autoridad. No dice: el que lee la Escritura, a mí me oye. Dice que escuchar a los hombres que Él envió es escucharlo a Él. Esta es la esencia de la sucesión apostólica. Los apóstoles transmitieron esta autoridad a sus sucesores, los obispos, para que la voz de Cristo continuara resonando a través de su iglesia. La sola Escritura rompe esta cadena. En efecto, le dice a Cristo: no escucharé a los que enviaste, solo leeré un libro. Prueba número 10. Jesús hizo muchas cosas que no están escritas. La prueba final viene del Evangelio de San Juan. En el capítulo 21, versículo 25, el apóstol concluye su testimonio con esta frase: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este versículo es el clavo final en el ataúd de la sola Escritura. El propio autor bíblico nos dice que la Biblia no contiene todo lo que Jesús hizo y enseñó. La revelación de Cristo fue más grande que un solo libro. Si la Biblia misma admite no ser un registro exhaustivo, ¿cómo puede ser la única fuente de revelación? Es imposible. Este versículo valida la necesidad de la sagrada tradición. Muchas de esas otras cosas que Jesús hizo y enseñó fueron transmitidas fielmente por los apóstoles a través de su predicación. Hemos visto 10 pruebas. El veredicto es claro. La Biblia enseña que la Iglesia es columna de la verdad. Nos ordena retener la tradición oral. Muestra que la Iglesia en concilio es la autoridad. Habla de una autoridad viva para atar y desatar. El contexto de Timoteo 3 refuta la sola Escritura. La Biblia alaba a quienes conservan la tradición oral, advierte que la interpretación personal lleva a la perdición. La propia existencia de la Biblia depende de la autoridad de la Iglesia. Dice que escuchar a los apóstoles es escuchar a Cristo. Y finalmente, la Biblia admite que no lo contiene todo. La doctrina de la sola Escritura no solo no es bíblica, es antibíblica. Es una doctrina del siglo XVI que contradice 1500 años de cristianismo y, más importante, la palabra de Dios que pretende venerar. La fe cristiana se sostiene sobre un trípode: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio, la autoridad que Cristo nos dejó para guardar e interpretar la fe. A mis hermanos protestantes, no tomen esto como un ataque, sino como una invitación a examinar si el fundamento de su fe es bíblico, una invitación a descubrir la plenitud de la fe que Cristo entregó a sus apóstoles y que ha sido custodiada por 2000 años. Quiero saber qué piensas.
Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas 10 pruebas te pareció la más fuerte? Iniciemos un diálogo con respeto y caridad, buscando siempre la verdad. Gracias por ver.